la sala temporal del Museo Universitario del Grabado se exhibe Valparaíso 42 cerros de sueño del artista José María Ibáñez. José María Ibáñez ha desarrollado durante décadas la práctica del grabado y específicamente la xilografía. En este caso, el título es bastante indicativo porque remite a un territorio, referencia una iconografía, de modo que podríamos decir de que lo que realiza el artista, en este caso José María Ibáñez, es una visualización, una interpretación de Valparaíso a partir del referente que es la ciudad. Entre otras cosas, sabemos que una ciudad la podemos leer, que tiene una legibilidad, que también tiene un tipo de imaginabilidad. En este caso, asistimos a cómo el artista José María Ibáñez la imagina. Después de salir del colegio me metí a arquitectura, donde di bote, pero siempre tuve en mi cabeza, lo que tuve en mi cabeza era el arte. Luego llegué a Artes Plásticas en la Universidad Finisterrae, donde pensé que era pintor, y después de varias vueltas llegué al Museo Salvador Allende por un amigo, Nicolás Camus, donde empecé con el grabado del año 2000, donde encontré mi nicho y continué hasta la fecha. He expuesto en Santiago, Valparaíso, Brasil, Cuba, Argentina e Italia. Y esta es mi última exposición en Valparaíso, que para mí es un premio. Muchas veces no tengo idea de cómo voy a empezar. Empieza por una raya que es un zapato, dos piernas, una cabeza, dos manos, y aparece un perro, un gato, escaleras, el buque, cerros y casas. Así empieza la construcción de mi imaginario, sin tener ni idea de cómo voy a terminarlo ni cómo voy a empezar. Sobre el proceso creativo del dibujo o de pre-tallar, empieza de esta manera. Dibujo generalmente con un grafito sobre el MDF o Trupán, donde voy borroneando hasta que va apareciendo un muy buen esqueleto. Cuando ya quedo conforme con eso, empiezo a dibujar de nuevo con plumón, y luego de eso extracto el nogal y empiezo a tallar. Y empiezo con líneas blancas, con los contornos, sacando, reservando, hasta que ya la madera empieza a hablar sola, y quizás es el momento de imprimir y ver cómo está la cosa. Después de eso ya se sigue hasta que ya ella misma dice no me talles más o tállame hasta ahí nomás, y luego de eso se imprime. El resultado, bueno, primero que todo se hace en papel imprenta para no gastar papeles de algodón, y cuando ya está perfecta en ese sentido se imprime con papel de algodón. Valparaíso, 42 cerros de ensueño, tiene como narrativa desde la visualidad la cita a la ciudad de Valparaíso. De manera consciente o inconsciente, el artista trabaja desde una perspectiva literaria. En su momento fue recopilando diferentes poemas que aludían a la ciudad de Valparaíso. Nosotros podríamos decir que en la percepción, en la representación que él hace de Valparaíso, es muy parecido a eso que decía Pablo Neruda, que a Valparaíso se entra por las ventanas.
Por otra parte, tenemos tanto la morfología, la fisionomía de la ciudad en su cerro, en sus escaleras, pero la particularidad con que trabaja la xilografía el artista más bien tiene que ver con un tipo de uso gráfico muy contemporáneo. El modo como compone, el modo como encuadra, en algún momento nos recuerda lo que son las novelas gráficas y también las historietas. Y de esa perspectiva, lo que él realiza, por cierto, es muy interesante y aporta un elemento contemporáneo en términos de visualizar la ciudad de Valparaíso. Desde esa perspectiva también en la exposición encontramos un perímetro específico donde se refiere a una situación territorial y a una práctica que tiene que ver con el folclore, que es la cueca brava, que es también una forma de resignificación de esa tradición y que en Valparaíso existe un espacio específico que es la Quinta de los Núñez, donde se reúnen cultores de esta práctica. Desde esa perspectiva también nosotros podríamos decir de que el artista cita esa mirada del artista extranjero, del artista que viene a mirar, describir, interpretar la ciudad. Bueno amigos, este es el grabado que se llama Valparaíso I, que es de 70 por 1 metro. ¿Por qué ese tamaño? Porque es lo que más grande me cabe en mi prensa. Entonces compré un trupán, que es lo que ocupo, para poder hacer xilografías. Viendo este trabajo me acordé de cómo empezó. Como contaba antes, empiezo por un punto que se va agregando cosas, iconos, personajes, arquitectura y se va armando. Esto empezó por la Plaza Chaurren, que está la... ¿cómo se llama? ¿Pileta? La pileta con sus perros y con sus vagabundos, con sus cojos. Luego seguí, en muchos de mis grabados me pongo a mí mismo como vagabundo, que es un tema que me gusta. En este caso, el vagabundo tiene 3 cigarros dentro de su cuerpo, un plato de comida vacía, un pescado. Este fósforo es la portada de un disco de los Rolling Stones, Flashpoint, que le hice un homenaje. Me gusta poner iconos o cosas de algo que me identifica en el grabado. En este caso, el de los Rolling Stones. Y este grabado en general es de los que más ha hecho lleno de cosas. Horror vacui me han dicho que se llama esto de poner todo lo que se me ocurre en la madera, en este caso. ¿Cómo llegué a esto? Por artistas que me gustan, que me llenen, como Van Gogh. En este caso no tiene mucho Van Gogh, pero en otro grado sí, los cielos ondulados de Van Gogh están un poco de algo de Santos Chávez, mucho de Keith Haring. Este sobre todo es de Keith Haring, de hacer estos monos llenos de figuras. Y en este grabado se plasma mucho eso. Yo cuando hago el grabado, como te contaba antes, no sé cómo, empiezo desde la nada. No lo hago pensando en el público, pero luego de terminar el grabado, me gusta que la gente lo pase bien y se entretenga. Ese es como el fin, pero es el fin después de hacerlo. No es que yo diga voy a hacer unos chistes para que la gente se ría, sino que lo hago para mí mismo, y después de eso, que la gente lo pase bien. Con eso quedo contento.
una vez me preguntaron, me dijeron, si tú quieres ser grabador con plata, tienes que ser grabador a color. Y si quieres ser pobre, grabador en blanco y negro. Yo decidí ser en blanco y negro. Porque como que no le doy muchas vueltas, sino que alguien dijo que yo escupía sobre los trupanes y después los tallaba. Lo escupía como algo del estómago que sale. Como que trato de que con lo mínimo de técnica poder hacer algo y que no sea complejo. Que no sea color con 3 placas, que no sea color con taco perdido. El agua fuerte es por intermedio del ácido y esto es dibujar y tallar. Es más básico y me acomoda. Hemos seleccionado para una mirada más detenida de las obras que expone José María Ibáñez, la obra La Comunidad, cuyo título remite a este modo como él organiza esta embarcación. Fundamentalmente interesa la cita a la nave a propósito de lo que mencionábamos con anterioridad, al hecho de qué modo José María Ibáñez relee la tradición, podríamos decir, imaginaria de la ciudad, precisamente aludiendo a la figura del artista viajero. De ahí entonces ese elemento de la cita a la nave, pero la particularidad de esta nave, que es, por cierto, una pequeña ciudad. El modo como encuadra, el modo como compone, dispone, también lo señalábamos anteriormente, lo podemos mirar, leer al modo de capítulos, fragmentos de una historieta, o como en su momento dijimos, como una novela gráfica. Entonces, desde esa perspectiva, es muy interesante de qué modo él recurre a una técnica tradicional del grabado, que es la silografía, que como bien se sabe, la característica de la silografía es una matriz de madera, donde el modo como se incide en esa matriz es mediante el relieve, lo que precisamente le permite este tipo de línea, este tipo de dibujo, y de algún modo condensa los elementos que hemos estado describiendo, reseñando respecto de su interpretación de Valparaíso, con un elemento característico de la topografía de la ciudad, que son sus cerros, pero también en su visualización él va identificando otros elementos como son también las escaleras, los personajes y un cierto tipo de práctica de tradición respecto del cultivo de la cueca brava. Por ello, de algún modo, esta obra resume el imaginario con que él logra interpretar la ciudad de Valparaíso en una mirada como un artista viajero. Este es el único museo en Chile que se especializa en grabado. Así que me parece muy bien, porque el grabado siempre es dejado un poco de lado entre la pintura y la escultura. Está, no sé si la palabra es subvalorado o otra palabra. Y creo que es muy bueno que existe un museo grabado acá en Valparaíso.
No me sé todos los nombres de las salas, pero está la sala de la Domínguez, Santos Chávez, el Mosilla y otros personajes grandes, perros gordos o peces gordos. Y estar acá en el mismo techo es increíble. Lo que siento es que para mí estar acá es un premio. Después de 25 años de trayectoria en el grabado, estar acá es muy bueno para mí. Un placer estar acá. Le doy las gracias a la María Teresa, a ¿cómo se llama? Ernesto Muñoz, a Alberto Madrid también, y a todos los que hicieron posible esto, a ustedes y a los que colgaron los cuadros, y les debo una. La particularidad de la exposición es que podríamos decir que se establece una relación de continente-contenido. El contenido de la obra remite al exterior, que es la ciudad de Valparaíso, de modo que tenemos la ciudad real en el exterior y la ciudad imaginaria al interior del Museo de Grabado. Es interesante la investigación que realiza el artista en términos de una técnica tan tradicional como es la xilografía, que la resignifica y le da un uso con una mirada muy contemporánea, con la particularidad de la evolución también de los lenguajes gráficos, como es el caso de la novela gráfica, el cómics, la historieta, está presente en esta exposición con la que hemos iniciado el año 2025. La continuidad de las exposiciones en este periodo va a tener como correlato matrices de enseñanza en atención a propósito de la relación contenido-continente, a propósito de ser un museo universitario del grabado cuya narración está sobre la base de la enseñanza y la tradición del grabado en el país.